Hola, buenos días, comunidad Fía de Mac. Les presento con ustedes a la licenciada Yadira Bernal Rojas, quien nos estará apoyando con el tema de voluntad anticipada y sus aspectos jurídicos. Ella igual es la abogada de la asociación y nos ayuda con todos estos aspectos. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, me la pueden hacer saber en el chat de Facebook y yo se la hago saber a la licenciada para que nos ayude con sus dudas, ¿vale? Entonces, ahora sí, Liz Lick, adelante con su tema. Hola, buenos días. Primero quiero agradecerles la oportunidad, la invitación. Para mí es muy importante estar hoy con ustedes compartiendo esta información. Entonces, quiero empezar primero con un poquito de los antecedentes históricos de la voluntad anticipada de la Ciudad de México. Fue el 7 de enero de 2008 cuando por primera vez en todo el país se empieza a reglamentar acerca de voluntad anticipada. Este día se publica en la Gaceta Oficial para el Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal, la primera ley de voluntad anticipada en todo el país. Era un evento sumamente importante porque era algo que no estaba o que durante mucho tiempo se había querido reglamentar, pero como bien sabemos, pues no es algo fácil ni siquiera de, de llevar a la práctica y tampoco, pues mucho menos de legislarlo. Entonces, es en 2008, más tarde, en abril de ese mismo año, se publica el reglamento, el cual pretendía establecer las bases para la aplicación de la ley de voluntad anticipada. Era en ese entonces un poco difícil la aplicación, ya que tanto médicos, personal de salud, como pacientes y demás tenían ciertas dudas acerca del procedimiento para llevar a cabo la manifestación de voluntad anticipada. No había demasiada difusión, no había información, la ley era un poco omisa en algunos aspectos y tenía ciertos requisitos y solemnidades que hacían un poco complicada su aplicación. Entonces es hasta el 2012, para ser exactos, cuando se hace una reforma importante a la ley donde se eliminan varios requisitos que en ese entonces eran los que dificultaban su aplicación. Se reforman estos requisitos el 27 de julio de 2012, se reforma la ley y el 19 de septiembre se reforma el reglamento. Esta reforma, entre las cosas más importantes que trajo, es eliminar el término ortotanasia de la ley, que en el 2008 era como el principio rector de la voluntad anticipada. Se elimina el término ortotanasia de la ley, se elimina la posibilidad de que el documento se otorgara, el documento que se establece ante notario se otorgara por familiares, por cónyuge, por el concubino. Se elimina la posibilidad se elimina un requisito que se le había establecido a los representantes, porque en ese entonces decía, el representante no puede ser familiar del paciente. Entonces esto dificultaba muchísimo la aplicación de la ley, porque pues el representante era la persona que iba a estar más cerca del paciente en el momento en el que necesitara la aplicación del documento de voluntad anticipada. Entonces se eliminan estos requisitos y a partir del 2012 pues empieza a haber mayor difusión sobre el documento de voluntad anticipada. Se crea el mes del documento de voluntad anticipada, que es octubre, así como tenemos un mes del testamento. Se empieza a crear, a dar difusión y bueno, empieza a ser más fácil la práctica del documento de voluntad anticipada. Quiero que sepan que durante todo este tiempo no ha sido tampoco fácil aplicarlo, ni ha sido fácil que las instituciones hospitalarias sepan cuál es el límite entre lo que sí y lo que no abarca el documento de voluntad anticipada. Parecía que íbamos avanzando y en 2021 se desaparece, se abroga, es decir, deja de tener efectos jurídicos la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México. Se establece, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la nueva Ley de Salud para la Ciudad de México, y con esta nueva Ley de Salud para la Ciudad de México se elimina, se abroga la Ley de Voluntad Anticipada.
La ley de voluntad anticipada contenía alrededor de 30 artículos que fueron incluidos en un capítulo en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Hoy contamos con 7 artículos y no los 30 artículos. Se supone que el legislador contaba con un plazo de 180 días para emitir la ley que regulara la voluntad anticipada, la nueva ley de voluntad anticipada, pero pues al día de hoy no se ha establecido esa ley. Se abroga la ley de voluntad anticipada, pero queda vigente el reglamento en todo lo que no sea contrario a lo que establece hoy la Ley General de Salud. Entonces, si veníamos avanzando, en mi opinión, pareciera que dimos un paso hacia atrás en cuanto a voluntad anticipada, porque hoy quedan ciertas cosas que no son claros en su aplicación, porque la ley los contenía, aún así eran un poco difíciles a veces de aplicar, pero hoy nada más tenemos 7 artículos y tenemos el reglamento, pero el reglamento no establece o de repente no parece ser tan claro cuándo podría ser contrario y cuándo no a la ley de salud hoy vigente. Quiero aquí, digamos que esos son los antecedentes históricos más relevantes hasta el momento, pero quiero hablarles de lo que les contaba, que con la ley del 2012 se desaparece el término ortotanasia. Entonces, cuando en 2008 se crea la ley, era un tema sumamente complejo. La gente decía, ¿qué es la eutanasia? ¿Está regulada la eutanasia? ¿No es la eutanasia? ¿Sí es la eutanasia? Había incluso especialistas, asociaciones religiosas que decían, ¿cómo es posible? ¿No? Bueno, la eutanasia, en términos que establecía en ese entonces la ley, era una muerte correcta o una buena muerte, ¿no? Consistía en poner final en una postura que respetaba el proceso natural de la vida y la muerte. En esta postura es cuidar del paciente, pero permitir que el proceso de la vida fuera de forma natural. Entonces era no someter al paciente a tratamientos, procedimientos médicos que no fueran a dar un resultado para curar al paciente, pero sí darle un cuidado al paciente para que pudiera mitigar los efectos secundarios de esa enfermedad, como era el dolor, los efectos a lo mejor emocionales, los efectos espirituales. Y entonces, ¿por qué la eliminan en el 2012? Se elimina el término ortotanasia en el 2012 porque para algunas personas la ortotanasia la incluyen dentro de lo que se conoce como eutanasia pasiva. La eutanasia podemos dividirla en 2 aspectos, en 2 partes, que es la activa y la pasiva. La activa es realizar medidas, activamente hacer algo para ponerle fin a la vida del paciente. Y la eutanasia pasiva era no hacer nada para ponerle fin a la vida del paciente, es tomar las medidas en sentido contrario para ponerle fin a la vida del paciente. Y la ortotanasia no, la ortotanasia es simplemente no llegar a dar más allá de lo que requiere el paciente para estar cómodo, sin llegar a tener medidas innecesarias que prolonguen de manera innecesaria su vida. Entonces, creo que el desaparecer este término y el no tener tan claro de repente, pues quizá para el legislador fue acertado para evitar confusiones y para propiciar que la gente quisiera acceder más al documento de voluntad anticipada, pero creo que no era algo que fuera necesario de eliminar. Ahora, ya hablamos un poquito de los aspectos históricos. Les decía que la Ciudad de México fue pionera en esto de la voluntad anticipada. Hoy en día ya tenemos varios estados que cuentan con la voluntad anticipada que regulan la voluntad anticipada.
Entre ellos tenemos al estado de Guerrero, el estado de México, el estado de San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes. Ya son 14 estados los que hoy cuentan con el documento de voluntad anticipada, todavía falta. Sin embargo, quiero que sepan que a pesar de que no hay una regulación en los demás estados acerca de la voluntad anticipada, sí existe un capítulo en la Ley General de Salud, que es una ley a nivel nacional, que habla acerca de los cuidados paliativos y del enfermo en etapa terminal. Entonces, a pesar de que no lo tengamos regulado en los otros estados, a nivel Ley General de Salud, sí se nos habla de un formato que se llama Directrices para la aplicación de cuidados paliativos del enfermo en etapa terminal. Y en este capítulo de la Ley General de Salud se establece que el paciente en etapa terminal puede manifestar o no su intención de ser sometido a medios, tratamientos o procedimientos que puedan de alguna manera ir más allá del tratamiento médico y sí ser sometido a cuidados paliativos, los cuidados paliativos que incluyan la mitigación del dolor, a cuidados psicológicos, incluso nos habla de acceder a medios espirituales, es decir, que el paciente espiritualmente se sienta bien. Entonces, a pesar de que no esté regulado en otros estados todavía, sí tenemos una regulación federal. ¿Por qué es importante que haya una regulación federal? Porque hay instituciones hospitalarias como es el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, que están regulados por leyes federales. Entonces, tenemos instituciones hospitalarias que están reguladas por leyes locales, por el gobierno local, e instituciones que están reguladas por el gobierno federal. Entonces es importante el que exista en la Ley General de Salud de este capítulo, porque es el soporte para que dentro de esas instituciones hospitalarias como lo es el IMSS, el ISSSTE y el ISFAM, pueda un paciente acceder o manifestar su voluntad de ser o no sometido a estos medios o procedimientos. Entonces, ¿qué regula como tal la ley de voluntad anticipada? Bueno, ya no la ley de voluntad anticipada, la ley de salud para la Ciudad de México y la ley general de salud en cuanto a voluntad anticipada. Principalmente es el derecho humano a la vida, que trae implícito consigo el derecho a la muerte. Hablar de vida forzosamente implica hablar de muerte, y el derecho a la vida es un derecho fundamental reconocido por tratados internacionales y que hoy en día la Constitución reconoce y garantiza para los mexicanos en el artículo 1 constitucional. Entonces, lo primero que se pretende con estas regulaciones es el derecho a la vida, que implícitamente contiene el derecho a la muerte. Segundo, la dignidad humana. El principio rector de la ley de voluntad anticipada cuando nació y al día de hoy es el derecho a la dignidad humana. Esto lo encontramos no solo, a lo mejor no como tal, en varios artículos de la ley de voluntad anticipada del 2012, del 2008 y del 2012, hablaba mucho de la dignidad humana. Hoy, como les decía, pues tenemos nada más 7 artículos contenidos en la ley de salud. Entonces ya no hablamos tanto de esto, pero es indispensable que sepamos que eso es lo que está pretendiendo hoy la regulación que existe en cuanto a voluntad anticipada. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 9, nos habla del derecho a una vida digna y el derecho de la salud. Y nos dice, se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente de someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria la vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Entonces, desde la Constitución de la Ciudad de México ya estamos hablando que tenemos derecho a decidir o no decidir en este sentido. Y ese derecho, bueno, se ve hoy reflejado en la Ley General, en la Ley de Salud
y a nivel constitucional en la Ley General de Salud. A nivel constitucional me refiero no a la Constitución de la Ciudad de México, sino a nivel federal. ¿Qué es en sí la voluntad anticipada? Bueno, la voluntad anticipada es el acto a través del cual una persona con capacidad de ejercicio expresa su decisión de ser o no sometido a medios, tratamientos, procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida cuando se encuentre el paciente en etapa terminal y que por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Aquí hay varios aspectos relevantes. Primero nos habla que cualquier persona con capacidad de ejercicio puede manifestar su voluntad. Eso es algo muy importante porque me dice, no importa si estás en estado terminal o no, cualquier persona con capacidad de ejercicio puede manifestar su voluntad. Pero, ¿qué es una persona con capacidad de ejercicio? Bueno, la capacidad de ejercicio es la facultad que tiene una persona de ejercitar por sí mismo sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por regla general, todas las personas tenemos capacidad de ejercicio cuando cumplimos los 18 años de edad. Cuando somos mayores de edad, automáticamente adquirimos esta capacidad de ejercicio y pudiera haber personas mayores de 18 años que no la tengan, serían aquellas personas mayores de edad que por causa de una enfermedad irreversible, que su estado particular de incapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de estas razones a la vez, no puedan autogobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos. Es muy importante que aquí hagamos una reflexión porque la incapacidad jurídica no es lo mismo que una incapacidad física. Yo puedo no poder, por ejemplo, ser mudo, ser sordo y no poder manifestar mi voluntad como lo hacen la mayoría de las personas, pero no por eso significa que soy incapacitado jurídicamente hablando. La incapacidad jurídica a la que se refiere la ley es que yo no pueda autogobernarme. Es decir, que ya sea por una discapacidad física o mental, sensorial, emocional, yo no tenga la capacidad de autogobernarme. Es decir, yo no pueda tomar decisiones. Entonces, todas las personas mayores de 18 años que no carezcan de una capacidad jurídica pueden otorgar su documento de voluntad anticipada, sí. Luego nos habla de que cuándo va a ser válido cuando la persona esté en etapa terminal. ¿Qué debemos entender por etapa terminal? Tanto la Ley de Salud para la Ciudad de México como la Ley General de Salud definen que una etapa terminal es cuando una enfermedad se encuentra es incurable, progresiva y mortal con escasa respuesta a un tratamiento médico o disponible cuyo pronóstico de vida sea inferior a 6 meses. Es decir, si yo tengo una enfermedad que no cumpla con estas características y que no tenga una esperanza de vida menor a 6 meses, pues no podemos hacer valer el documento de voluntad anticipada. Esos son dos aspectos importantes o relevantes de quienes pueden otorgar el documento de voluntad anticipada. Aquí es muy importante que hablemos de la capacidad de ejercicio, porque antes en la ley de voluntad anticipada del 2012 también mencionaba el término de que una persona con capacidad de ejercicio eran los únicos que podían manifestar su voluntad. Pero el reglamento sí nos hablaba de que cuando una persona ya no se encontraba en posibilidades de manifestar su voluntad, o cuando un menor que no
cuenta con capacidad de ejercicio en términos de ley se encontrara en el supuesto de una enfermedad en etapa terminal, podrían ser los parientes quienes tomaran la decisión a través del personal de salud de seguirlo sometiendo a no estos tratamientos o procedimientos que pudieran mantener de manera innecesaria la vida. Hoy, al desaparecer todos estos artículos de la ley y únicamente incluirse 7 artículos en la ley de salud, pareciera que el reglamento es contrario a lo que la ley establece, porque la ley establece que solamente las personas con capacidad de goce y los territorios de esta nueva ley de salud me dicen que le va a ser aplicable el reglamento de voluntad anticipada, de la ley de voluntad anticipada, únicamente en lo que no sea contrario a las disposiciones contenidas en la nueva ley de salud. Y entonces el reglamento me daba la posibilidad de que de que un menor de edad fueran sus padres quienes tomaran la decisión, o que cuando la persona ya no pudiera hacerlo, el enfermo en etapa terminal ya no pudiera hacerlo por su estado de gravedad de la enfermedad, hacerlo los parientes más cercanos, en principio el cónyuge, la cónyuge, después los padres, los hijos o los hermanos cuando no existiera ninguno de ellos. Hoy no tenemos certeza porque no hay una reglamentación, no se ha expedido la nueva ley de voluntad anticipada. No tenemos la certeza si esto sigue siendo aplicable o no, porque parecía contrario a lo que establece la ley de salud de la Ciudad de México. ¿Cómo voy en términos de la ley de voluntad anticipada, en términos de la ley de salud? ¿Cómo voy a manifestar esa voluntad de ser sometido o no a estos medios o tratamientos? Existen 2 maneras en las que puedo manifestar la voluntad. Una es a través de notario público de Ciudad de México, y aquí lo puede hacer cualquier persona a partir de los 18 años. Y la otra es ante el personal de salud y 2 testigos. Se supone que en todas las unidades hospitalarias debe de haber una persona que se encargue de este tema de la voluntad anticipada. En la realidad física es que no hay una unidad dentro de las unidades hospitalarias o una persona especialista. Quienes estaban o quienes han estado desempeñando esta tarea son los trabajadores sociales, son a quienes se les ha encargado de desempeñar esta función, y son ellos quienes otorgaban. En el primero era el que se hace ante notario, es yo cumplo los 18 años y digo, yo creo que si llegara el momento de caer en una etapa terminal, no quiero esto, y lo decido yo. En el segundo es, necesito ya estar en el supuesto de la enfermedad en etapa terminal. Necesito ya estar en este supuesto para poder manifestarlo. Ahora lo manifiesto yo, el paciente en etapa terminal, pero si ya no puedo hacerlo yo, les decía, antes se podía que lo hicieran nuestros parientes más cercanos. Hoy no tenemos la certeza de que eso se pueda. Ahora, les voy a hablar primero, a mí me gusta como llamarlos documentos de voluntad anticipada preventivo, el que se otorga ante notario público, y el otro emergente. Es decir, ya estoy en el supuesto, no lo decidí en su momento ante notario público, ya estoy aquí y entonces lo hago de forma emergente ante el personal de salud y 2 testigos. La consecuencia inmediata de que otorguemos el documento de voluntad anticipada va a ser la decisión del enfermo en etapa terminal de ser o no sometido a medios, procedimientos o tratamientos que pretendan prolongar su vida cuando de manera natural no sea posible. Lo segundo es que en automático vamos a proteger la dignidad humana del paciente en etapa terminal. Lo tercero es que se le va a empezar a dar al paciente un tratamiento integral para el cuidado de todas esas molestias, síntomas, incluido el estrés que pudiera sufrir una persona que tuviera una enfermedad en etapa terminal. Y lo segundo es que va a empezar a ser sometido a los cuidados paliativos, cuya finalidad es aliviar y evitar el sufrimiento, mejorando en todo momento la calidad
de vida del paciente, que incluye el control del dolor, incluye manejar molestias que pudiera generar el tratamiento principal, como las náuseas, la fatiga, la ansiedad, el insomnio, la pérdida de apetito, procurarle al paciente la nutrición, procurarle la respiración, o que se sienta más cómodo respirando, no tener esta molestia de sentirse sofocado, ahogado. Ayuda a mejorar los efectos secundarios, les decía, del tratamiento primario, pero también incluye el aspecto psicológico y espiritual. Es decir, procurarle al paciente estar emocionalmente tranquilo, no solo al paciente, sino también procurarlo a los parientes del paciente, y también procurarle al paciente este tema espiritual. Es un poco difícil hablar del tema espiritual porque no todos tenemos las mismas creencias religiosas, pero se pretende que de acuerdo a las creencias religiosas del paciente, él pueda acceder a este, pues sí, aspecto importante o relevante en su transición entre la vida y la muerte. Cuando vamos a otorgar el documento o vamos a manifestar nuestra voluntad ante notario público, hay ciertos requisitos que debemos tomar en cuenta. La primera es, tenemos que ser mayores de edad. Cualquier persona que haya cumplido la mayoría de edad y que no se encuentre incapacitado jurídicamente puede otorgar puede manifestar su voluntad anticipada ante el notario. ¿Qué va a necesitar el notario? Pues únicamente que se presente la persona, que le diga que quiere manifestar su voluntad de no ser sometido a medios, tratamientos o procedimientos que puedan prolongar de manera innecesaria su vida, y va a tener que nombrar un representante. ¿Qué va a ser el representante? Básicamente el representante es quien se va a encargar de ejecutar la voluntad del paciente cuando éste no pueda manifestarla por las razones propias de la enfermedad. El representante tiene que ser igual a una persona mayor de edad y con capacidad de ejercicio para poder desempeñar su cargo. En caso de que el paciente, que esto me parece maravilloso para los pacientes con ELA, porque antes nos decía, si el paciente no puede manifestar su voluntad a través de manera clara, pues ya no podemos otorgarlo, ¿no? Ahora sí es un poquito más larga porque dice hoy día, ¿no? Que el paciente, la persona que desee manifestar su voluntad tiene que hacerlo de manera inequívoca, que no se preste a manifestarla de forma diferente, y no puede dar respuestas a preguntas a través de monosílabos o señas. Entonces, antes, cuando ustedes iban y le decían el familiar al notario, es que mi paciente quiere manifestar la voluntad, y el notario le preguntaba y ustedes solo podían contestar con un sí o un no, ya no era una señal o ya no era un momento en el que el paciente manifestara su voluntad. Ahora nos dice la ley que incluso una persona que fuera sorda o muda puede suscribir su documento de voluntad anticipada. ¿Cuál es el requisito? Que lo haga ante dos testigos. Si soy mudo o sordo, pero sé leer, puedo leer yo el documento, o puedo pedirle a una persona que lo lea por mí a través, a un traductor, a un intérprete, que me lo pueda leer a través, no sé, del lenguaje de señas, y que firme el documento, y con eso puedo otorgarlo. No nos habla ahorita que, pues yo creo que sí se puede, porque si la ley no lo prohíbe, pues yo creo que sí está permitido, pero les decía, todavía hay ciertas cosas que no están tan claras en este sentido. Pero en el caso muy específico de los pacientes con ELA, pues algunos se comunican a través del tablero o bien de una aplicación electrónica. Si lo hacen de esta manera, yo creo que pueden otorgar su documento de voluntad anticipada ante dos testigos, pero pueden hacerlo.
Entonces, pues realmente cualquiera podría acceder, cualquiera que fuera mayor de edad, podría manifestar ante notario público su voluntad de anticipada. Cualquier persona. Necesitaríamos solamente de 2 testigos cuando no podamos firmar, cuando no podamos leer, cuando fuéramos sordos, cuando fuéramos mudos, cuando fuéramos ciegos, o bien cuando tuviéramos alguna discapacidad o no conociéramos el idioma español, por ejemplo, alguna persona que viniera de otra entidad y que por alguna razón tuviera que manifestarlo, bueno, no de alguna otra entidad, de algún otro país, y que por alguna razón hoy tuviera que manifestar su voluntad, puede hacerlo, sí, necesitaría de un intérprete, pero podría hacerlo. ¿Qué pasa cuando ya no podemos ir ante notario porque estamos a lo mejor en ese momento en la unidad hospitalaria, porque no podemos por alguna razón física? Pues lo podemos otorgar ante el personal de salud, pero aquí ya no puede ser cualquier persona, tiene que ser ya el enfermo en etapa terminal. Les decía, la ley anterior sí, sí prevía el que un enfermo en etapa terminal que ya no pudiera manifestar su voluntad, esta manifestación de voluntad se hiciera a través de su cónyuge, es decir, esposo o esposa, a través de sus padres, de sus hijos, y en caso de no tener ninguna de estas figuras, incluso los hermanos podían manifestar la voluntad del paciente. Si fuera un paciente menor de edad el que se encuentra en el supuesto de la enfermedad en etapa terminal, podrían los padres tomar la decisión. Hoy no está claro, en una interpretación estricta de la ley, esto es contrario a lo que dice la ley de salud, entonces hoy no se podría. También creo que hoy el personal de salud tampoco lo tiene claro, es de suma importancia, es sumamente relevante que el legislador nos diga si se puede o no se puede, pero no, hoy no lo sabemos. Entonces, para evitar esto, creo que sí sería conveniente que todos lo hiciéramos antes de caer en el supuesto de la enfermedad en etapa terminal ante notario público. ¿Qué pasa? Que si el día de mañana por alguna razón yo digo, no, ya otorgué ante notario público mi documento de voluntad anticipada, y por algún motivo, por alguna razón yo digo, no, yo sí quiero que me sometan a todos esos medios, esos tratamientos, porque quizá me curen, no lo sé, yo sí quiero ser sometido, puedo revocarlo, lo puedo revocar y lo puedo revocar ante notario público y no pasa nada. Entonces creo que sería importante que pues todos lo otorgáramos, porque no sabemos si en algún momento, o sea, no necesitamos estar enfermos para otorgar el documento de voluntad anticipada, porque no sabemos si en algún momento eso va a pasar, ya sea por una enfermedad o por un accidente. Entonces creo que es importante que lo otorguemos ante el notario público. Hablábamos del representante, de que tanto ante notario público como ante el formato establecido por la Secretaría de Salud, nosotros tenemos que nombrar un representante. ¿Quién puede ser representante? Cualquier persona con capacidad de ejercicio, es decir, cualquier persona mayor de edad que no esté imposibilitado jurídicamente para valer por sí mismo sus derechos, puede ser representante. Puede ser el esposo, la esposa, hermano, hermana, pariente o no, cualquier persona puede ser representante. ¿Qué va a ser el representante? El representante, a mi parecer, mal llamado representante en la ley de voluntad anticipada desde un principio y hoy en las leyes, porque realmente es el ejecutor, es un ejecutor. Lo que va a hacer es ejecutar la voluntad del paciente en etapa terminal. Es decir, yo, paciente en etapa terminal, decidí no ser sometido, pero como ya no puedo expresar mi voluntad, la va a expresar el representante, va a encargarse de hacer valer mi documento de voluntad anticipada. Igualmente, ya sea que otorguen el documento de voluntad anticipada ante notario o que suscriban el formato de voluntad anticipada ante el personal de salud, tenemos que manifestar si deseamos o no donar órganos. Esto, la finalidad en su momento del legislador de incluir en el documento de voluntad anticipada esto, era promover la donación de órganos, que también era o es un tema en el que tampoco hemos avanzado mucho durante todo este tiempo. Entonces, para facilitar esa, digamos,
incluir a la sociedad en este aspecto, pues es importante, es un requisito que, que declaremos si queremos o no donar órganos para el momento, y bueno, todos aquellos órganos que en su momento sean susceptibles de ser donados. Estos son, digamos, los dos características que llevan ambos: nombrar un representante y manifestar tu voluntad de desear o no donar órganos. Otro aspecto que es muy importante y que cobra mucha relevancia en el momento en el que ya estamos en el supuesto de la enfermedad en etapa terminal, que ya estamos en la unidad hospitalaria, es ¿dónde, dónde tiene fuerza mi documento de voluntad? En principio, en la Ciudad de México. Si yo lo suscribí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Segundo, no tendría por qué no poder ser aplicable en cualquier otro estado que cuente con una regulación semejante o igual en cuanto a voluntad anticipada. Es decir, en estos 14 estados, 13 sin contar la Ciudad de México, que ya cuentan con voluntad anticipada, con una reglamentación en cuanto a voluntad anticipada, yo podría hacer valer mi documento de voluntad anticipada, sí, independientemente de que lo haya otorgado en la Ciudad de México. El artículo 121 constitucional, que los abogados lo conocemos como artículo de entera fe y crédito, habla de que en cada entidad federativa se dará fe y crédito de los actos, registros o procedimientos de las entidades. Es decir, si yo otorgué mi documento de voluntad anticipada conforme a todos los requisitos que establece la legislación en la Ciudad de México, ese documento de voluntad anticipada debe ser válido y reconocido en cualquier otro estado. Pero, ¿qué pasa con aquellos estados que no cuentan con una reglamentación en materia de voluntad anticipada? En mi opinión, creo que tendría que hacerse valer la voluntad del paciente, porque él otorgó atendiendo a lo que decía a los requisitos y cumpliendo con las formalidades que establecía la voluntad en el momento en la entidad en donde lo otorgó. Creo que si lo peleáramos a nivel judicial, la aplicación del documento, quizá lo ganaríamos. El problema viene en que cuando ya estamos en el supuesto de la enfermedad terminal, no tenemos tiempo. No contamos con ese tiempo para ir a defender nuestro documento en juicio. No contamos con ese tiempo. Entonces, todavía hay mucho que regular, les decía, en materia de voluntad anticipada. Entonces, creo que es muy importante que sepan que si las entidades no cuentan con una regulación en materia de voluntad anticipada, no va a poder ser aplicable su documento de voluntad anticipada. Sí en Ciudad de México, sí en las otras entidades que cuentan con voluntad anticipada, sí, ahí sí, creo que no debe de haber mayor tema. Quizás se topen a lo mejor con que tú lo otorgaste en la Ciudad de México y aquí estamos en el estado, pero si el documento cuenta con todos los elementos necesarios para hacer valer la voluntad, pues creo que sí puede ser aplicable. Les decía, también existe una regulación a nivel federal, entonces creo que no debería ser tampoco un tema que nosotros pudiéramos ocupar un documento suscrito en la Ciudad de México, en el Estado de México o en cualquiera de estas entidades que cuenten con documento para que me lo puedan respetar en instituciones hospitalarias federales como el IMSS, como el ISSSTE, como los que dependen de las fuerzas militares. Pero bueno, les decía, todavía falta mucho, no es claro.
¿Qué pasa o por qué las instituciones hospitalarias a veces tienen esta resistencia a la aplicación del documento de voluntad anticipada? Pues la verdad es que es responsabilidad. Ellos tienen miedo a caer en una responsabilidad civil, médica. Entonces, pues mejor no lo aplicamos porque qué tal que ahorita llega la esposa y dice, sí, yo sí quiero, pero de repente llega el hijo y el hijo no quiere, o qué tal si el hijo dice sí y la esposa después no quiere, y entonces yo me meto en un problema legal. Por eso es que todavía en algunas instituciones es un poco complejo que hagan hacer valer el documento de voluntad anticipada. También dentro de la regulación hay una figura que se llama el objetor de conciencia, que es, ¿qué pasa si yo médico no estoy de acuerdo? O sea, yo comunico, hice un juramento en el cual juré mantener al paciente o procurar la vida del paciente y entonces la aplicación de este documento de voluntad anticipada va en contra de ese juramento. Bueno, existe la figura del objetor de conciencia, es decir, yo no puedo obligar a que una persona que no tiene esta misma ideología aplique el documento de voluntad anticipada. Pero para ello también la ley prevé que dentro de las unidades hospitalarias debe de haber médicos que no sean objetores de conciencia para que ellos puedan aplicar el documento de voluntad anticipada. ¿Qué pasa si yo estoy en una clínica privada que es una clínica donde no existe un médico no existe un médico que no sea objetor de conciencia? Es decir, vamos a pensar, es una clínica religiosa, ellos tendrán que procurarme la salida de la institución hospitalaria para ir a otra en donde sí se cuente con personal que sí no tenga problemas en aplicar el documento de voluntad anticipada. Creo que estos son los aspectos más relevantes. También es importante que sepan que es muy estrecha esta línea entre la ortotanasia y la eutanasia pasiva. Por eso es que a veces no quiere entrar en conflictos. ¿Hasta cuándo sí y hasta cuándo no se puede aplicar el documento de voluntad anticipada? Si el paciente ya fue sometido al medio, el tratamiento, ya no podemos quitárselo. O sea, esto es antes de ser sometido. Si el paciente ya se encuentra con ese procedimiento, ya no podemos, porque el quitárselo pudiera caer en el supuesto de la eutanasia y eso está prohibido en México. Prohibido en México y prohibido en muchos países del mundo. Entonces, es antes de ser sometido, tenemos que manifestar si queremos o no. Eso es un aspecto muy importante. No podemos llegar, si vamos a pensar que el paciente requiere de un respirador, no podemos llegar y decir sí que le pongan el respirador y luego el personal de salud nos diga se va a mantener con ese respirador y nosotros decir no, ya no lo queremos, él tenía su documento de voluntad anticipada. Ya no, porque ya cuenta con ese respirador. Entonces es muy importante establecer ese límite. Es antes de ser sometido, manifestar que no quiero ser sometido. Segundo aspecto muy relevante es el personal de salud no va a tener conocimiento de si el paciente suscribió o no suscribió si ustedes no se lo hacen saber. Por eso es una obligación que una vez suscrito el documento o el formato, este cuenta en el expediente clínico del paciente. Si lo otorga ante el personal de salud, automáticamente el encargado lo va a incluir en el expediente clínico. Pero ¿qué pasa si yo lo otorgué ante notario público hace muchos años y hoy caigo en el supuesto de la enfermedad en etapa terminal? Bueno, ya sea yo o mi representante, tendremos que entregarlo al personal de salud para que lo incluya en mi expediente clínico y sepan que yo no quiero ser sometida a estos medios o tratamientos que puedan prolongar de manera innecesaria mi vida. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algo que quieran que precisemos. Bien, en el chat no hay ninguna duda ni pregunta.
pero sí nos ven desde España. Quisiera como aclarar, si yo no me equivoco, todo lo que nos has platicado es en base a México, ¿vale? Ya en algún otro país ya sería una cosa distinta, bajo las leyes del país, etcétera. ¿Estoy en lo Sí, correcto? es correcto. De hecho, es curioso porque, por ejemplo, en España no solo existe el documento de voluntad anticipada, España es uno de los países que tiene reglamentada la eutanasia. Entonces, digamos que contra España nosotros todavía estamos aquí abajito, estamos hablando todavía de algo de menor grado, ¿no? En España ya está reglamentada incluso la eutanasia. Ok, perfecto. Entonces, cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, háganla saber en el chat. Yo aquí los estoy leyendo. La señora Ale nos dice, en resumen, ¿en dónde se tramita y qué requisitos se deben cubrir? Ok, si todavía no estamos en el supuesto de la enfermedad en etapa terminal, puedo ir ante notaria, cualquier notario de la Ciudad de México. Uno es ser mayor de edad. Si no puedo leer y escribir, si soy sordo, si soy mudo o cuento con una discapacidad física, requiero de 2 testigos. El notario lo único que les va a pedir es información general del representante, del otorgante y de los testigos. Cualquier notario de la Ciudad de México. Si no estoy en la Ciudad de México, cualquier notario de cualquiera de las entidades que cuente con una reglamentación en materia de voluntad anticipada. Ahora, supuesto 2, si ya estoy en el puesto de enfermedad en etapa terminal y estoy en la unidad hospitalaria, ya no puedo salir, ya no puedo, digamos, ya me encuentro ahí, ¿puedo otorgarlo ante el personal médico? Sí. Eh, cada, cada unidad hospitalaria tendrá la persona encargada de eso, les decía, normalmente es el trabajador social, y lo único que les va a pedir es igual 2 testigos, ahí sí o sí es necesario 2 testigos, información general, van a tener que llenar un formatito que contiene información general y básica del paciente y de los testigos, y van a nombrar un representante, nada más. Vale, ok, muchas gracias. Joy Jolly Delgado nos pone, ella es la persona de España. Es cierto que tenemos la eutanasia, pero antes de una muerte digna se necesita una vida digna, que ahí toca el punto de los cuidados paliativos que nos mencionaba. Es correcto. Muy bien, ¿tiene Es alguna correcto. Siempre es correcto. Siempre no recuerdo exactamente si es en España, no tengo claro, pero por ejemplo en algunos países como Australia y Nueva Zelanda, antes de llegar a la eutanasia, primero tenemos que eh, graduar. Es primero, el paciente recibe la atención médica, les decíamos, y atención, es todo un proceso de atención que requiere tanto cuidados emocionales, espirituales, médicos para procurar la mejor calidad de vida del paciente, una vida digna, un desenlace entre la vida y la muerte de forma digna. Y, por ejemplo, en estos países que les mencionaba, Australia y Nueva Zelanda, lo primero es, el paciente tiene el derecho de solicitar un suicidio asistido. Si el paciente, por las condiciones de enfermedad, no pudiera eh, él mismo ponerle fin a su vida, entonces ahora sí tiene o tiene el derecho de que lo haga alguien más por él y aplica la eutanasia. Pero hay ciertos requisitos, pero el primer punto es mantener en todo momento, y el objetivo de todos los gobiernos de regular en esta materia es en todo momento procurar la dignidad de una persona en etapa terminal. Ok, muchas gracias. Creo que la película que toca este tema es la de Yo antes de ti. Eh, si no la han visto, es una película romántica, pero que trata de estos temas, pero es muy buena, véanla. Si tienen alguna otra duda, pregunta, lo pueden hacer sin problemas en el chat. Yo aquí los leo. De nuevo nos comenta Joy de España, se necesitan muchos cuidados, respiradores,
tosedores, BIPAP, etcétera. En el estado, en que el estado lo de gratuito. Bien, creo que allá en España están luchando justo por la ley ELA, donde todos estos procedimientos sean gratuitos, o sea, que les den los BIPAPs y todo esto, entre varias cosas más. Y sí, ¿algo que quieras comentar, Yadi? Sí, creo que no, o sea, sí, no solo en España, o sea, creo que todos los que estamos hoy viendo esta plática y los que conocemos a algún paciente en ELA sabemos que todavía falta mucho, no solo en esta enfermedad, en otras enfermedades, falta mucho en materia de cuidados paliativos. O sea, en la teoría pareciera, en la ley parece algo muy bonito, pero la realidad es que falta mucho por reglamentar, falta mucho en la práctica. Sería cuando hablamos de cuidados paliativos y nos dicen que el paciente tiene derecho a tener esta atención, tiene derecho, pero la verdad es que los gobiernos no procuran los recursos para que el paciente pueda acceder a este derecho. O sea, en el papel suena muy padre procurar la dignidad y mantener, y suena muy padre en el papel, pero en la práctica falta mucho en muchos gobiernos, ¿no? O sea, aquí en México muchos de los pacientes y de las personas que me ven hoy sabrán que falta. O sea, llevamos desde el 2008 con esta ley. 2008 y todavía no estamos ni que cumpla con el objetivo. Vale, muy bien. Igual, Joy de España nos dice asistencia sanitaria en domicilio. Todo lo que he mencionado nos da la seguridad social. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, creo que no. Bueno, con esto damos fin a nuestra reunión de hoy. Muchas gracias, Yadi, por apoyarnos con todos estos temas. Se me hace muy interesante, algo que a los pacientes tienen muchas dudas y que a lo mejor no se les resuelve. Y creo que una sola plática, hay varios pacientes que a lo mejor se quedaron con dudas, que a lo mejor ahorita no las tienen, pero conforme avance el día, conforme lo vayan platicando con sus familias, pueden ir surgiendo. Les recuerdo, Yadi nos ayuda con todo esto en la fundación. Entonces, Yadi, ¿algo más que tú quieras añadir? Pues no, sí, o sea, como bien me siento muy bendecida de que me permitan participar con la fundación de esta manera. Reitero, cual en lo personal, ahí tienen mis teléfonos y mi correo y todo, por si tienen alguna duda o si quieren suscribir su documento de voluntad anticipada. Afortunadamente cuento con el apoyo de mi jefe y de otras personas que hacen posible que a los pacientes de la fundación sea gratuito el otorgamiento de su documento de voluntad anticipada. Yo colaboro con una notaría de la Ciudad de México. Entonces, de verdad los invito a que suscriban su documento de voluntad anticipada porque no es necesario esperarnos a que estemos en su puesto. Es como algo que deberíamos hacer todos, estemos o no enfermos, deberíamos poder decidir qué queremos con nuestra persona, con nuestro cuerpo, si llegáramos a estar en ese supuesto. Para los que no son pacientes de la fundación y que estén interesados en otorgar su documento de voluntad anticipada, bueno, pues viene octubre, que como les comentaba al principio, es el mes de la voluntad anticipada, es un programa del Colegio de Notarios y del Gobierno de la Ciudad de México, en donde se dan costos muy accesibles para el otorgamiento del documento de voluntad anticipada, entonces ya estamos a nada de que inicie esta campaña de octubre, el mes de voluntad anticipada. Vale. Ya aquí ya surgió una pregunta. Oscar Mundo nos pregunta, ¿este documento tiene vigencia? No tiene vigencia.
ninguna vigencia. O sea, tú lo puedes otorgar desde que cumples los 18 años y si jamás lo necesitas utilizar, no tiene vigencia. Vale, igual aquí nos dicen que tienen una pregunta, aún no le escriben. Voy a dar unos segunditos para que no la haga. Igual nos comenta Joy, es muy importante hacerlo. Eso no quiere decir que vaya a suceder ya, así se respetará su voluntad. Es correcto, es correcto. Vale, ¿en dónde te podemos encontrar mientras nos hacen la preguntita? ¿Algún número, algún correo electrónico que nos puedas brindar para dar información? O si tienes alguna red social, Facebook, Instagram. Pues la verdad es que básicamente siempre el contacto había sido a través de ustedes, pero con mucho gusto les puedo proporcionar mi correo electrónico, es ybernal.bjm@gmail.com. Y ahí si quieren me pueden escribir, mandar un mensajito y con su teléfono y yo ya los contacto de manera directa, o bien puede ser a través de la fundación. Tienen ahí mi teléfono, mi correo. Y pues bueno, como tal realmente una red social que me encargue de dar información acerca de este tema, ¿no? Les decía, la verdad es que yo esto lo hago por la fundación, por ustedes, pues es una lucha personal que tengo desde hace muchos años. Mi papá fue paciente de la fundación, mi papá tuvo esclerosis lateral amiotrófica y pues aquí seguimos tratando de apoyar la causa hasta que aparezca la cura y hasta que no haya pacientes que tengan que pasar por lo que alguna vez yo vi que se pasa en las instituciones hospitalarias para poder hacer valer el documento de voluntad anticipada. No, voy a interrumpir un ratito. Sí, en la asociación tenemos todos los datos de la licenciada Yadira. Si alguno de ustedes quiere contactarse con ella, nosotros con gusto se los pasamos. Nada más es cuestión de que nos los soliciten y ahí los tendrán. Vale, muchas gracias, Leti. Igual muchas gracias, Yadi, por seguirnos apoyando, por a pesar de todo lo que pasaron con tu papi, sigues aquí al pie del cañón. Ya nos hicieron la pregunta. Dice, si se pide traqueotomía, ¿se puede retroceder en el último momento o al contrario? Tendríamos que precisar bien qué es último momento. O sea, si último momento es todavía no me ponen el aparato, sí podemos. Si ya me lo pusieron y es indispensable para que yo respire, como es el caso de los pacientes con esclerosis ya avanzada, ya no me lo pueden quitar, ya no. O sea, si antes yo ya lo decidí, ya estoy ahí esperando digamos, a que me ingresen al hospital, incluso ya estoy ahí en la cama ya para que me lleven al quirófano y de repente me arrepiento, ¿sí se puede? Sí, sí se puede. Si ya utilizo el respirador y ya no lo quiero, ya no se puede. Ok, muchas gracias, Yadi. Igual, creo que con esto resolvemos todas las dudas, preguntas que han surgido. Cualquier cosa, nos pueden mandar mensaje a la fundación o al correo que nos acaba de dar Yadi, cualquier duda o pregunta. Y con esto se termina nuestra reunión de este mes. Nos veremos el próximo mes con una nueva reunión. Yadi, ¿algo que quieras añadir ya por último para despedirte? No, nada, muchas gracias. Me siento muy honrada por la invitación y por haber estado aquí con ustedes. Y pues ahí estoy, sigo a sus órdenes para cualquier duda, cualquier cosa que quieran verlo. Hay veces incluso que nos surge la duda no solo del documento de voluntad anticipada, sino nos surge la duda del testamento, quiero cobrar por ahí una pensión y me dicen que no porque no puedo escribir, no puedo esto, no puedo aquello. Bueno, si les puedo apoyar en eso, con mucho gusto, además del documento de voluntad anticipada, mándenme un mensajito o contacten a la fundación y yo encantada de poderlos apoyar.
Bueno, muchas gracias, Yadi. Con esto terminamos nuestra reunión de este mes. Nos vemos el próximo mes. Ya saben que tenemos el grupo de WhatsApp. Igual, si no están unidos al grupo, en nuestra página de Facebook aparece el enlace para que lo tengan, ¿vale? Que tengan muy bonito día. Nos vemos el próximo mes. Cuídense mucho. Bye.